Bueno, bueno, voy a ser extremadamente breve hoy, pero una vez más enfatizaré que para los habitantes de este mundo que vivían en condenación a causa del pecado, Dios envió a su muy amado Hijo Jesús, y el propósito fundamental por el cual Dios envió a su Hijo es para que ofreciera su vida en la cruz, para que a través de su sacrificio nosotros recibiésemos el perdón de todos nuestros pecados. Y yo hice una pregunta ayer, si es que cuando Jesús fue a la cruz, llevó los pecados. Sabemos que la Biblia habla claramente que nosotros somos cuerpo, espíritu, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Si es que Jesús llevó en su cuerpo, si llevó en su alma o en su espíritu nuestros pecados. Pero Él no llevó nuestros pecados ni en su alma ni en su espíritu, porque Él nunca pecó. Jesucristo, el Cordero de Dios, nunca pecó. Sí, Él llevó el pecado de todos los que creemos en su sacrificio, lo llevó en su cuerpo, y como su cuerpo estuvo cargado del pecado de todo el mundo, Él ofreció su cuerpo en la cruz para que fuera destruido. Su cuerpo con el pecado de toda la humanidad. Y claramente lo dice el apóstol Pedro, lo dice en su primera carta universal, al capítulo 2, verso 24. Jesús llevó Jesús mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. En su cuerpo. Y cuando dice acá sobre el madero se refiere a la cruz. Llevó todo ese pecado de la humanidad en su cuerpo en la cruz. Y como había todo ese pecado en su cuerpo, sobre el madero, es para que fuera destruido ese cuerpo y fueran destruidos nuestros pecados, porque llevó sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Es decir, es tan importante entender que en su cuerpo, en ese sacrificio grandioso de Jesús en la cruz, Él llevó el pecado de todos los que hemos creído en la eficacia de su muerte en la cruz del Calvario. Y allí
murió su cuerpo y allá quedaron destruidos los pecados de todos aquellos que hemos creído en su sacrificio expiatorio. Una y otra vez la palabra de Dios nos muestra que nosotros somos salvos por medio de la fe, cuyo autor es Jesús mismo, autor y consumador, el que creó esta fe y perfeccionó esta fe. Él llevó todo eso para que muertos a los pecados, ahora podamos vivir a la justicia de Dios, podamos vivir como justos delante de Dios. Por eso es que muchos no entienden lo que dice Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, dice en el verso 1, ¿qué pues diremos? Hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque viene explicando que la salvación es por pura gracia, no hay ningún merecimiento. Es por pura gracia que nosotros recibimos el perdón de todos nuestros pecados por lo que Jesús mismo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que hace esta pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta, la da el versículo siguiente, dice, en ninguna manera, no hay ninguna posibilidad, diríamos en otros términos para que esto sea bien comprendido. No hay posibilidad, ¿por qué? Porque hemos muerto al pecado. Nuestros pecados quedaron muertos allí en la cruz cuando Cristo ofreció su vida. En ninguna manera, dice. Algunos han traído una doctrina que tenemos que ir muriendo poco a poco al pecado. O estamos muertos o estamos vivos, pero no hay un medio muerto o un medio vivo. O estamos vivos o estamos muertos. Porque todas estas cosas son definitivas. O es de una manera o es de otra. Y nosotros hemos muerto porque creímos a la eficacia del sacrificio de Cristo, que en su cuerpo ofreció su vida, y allí no solo fue destruido su cuerpo, sino que allí también fueron destruidos todos nuestros pecados. Por eso dice, ¿perseveraremos en el pecado? Y la respuesta divina es, en ninguna manera, no hay ninguna posibilidad de seguir viviendo en el pecado. Ahí en Pedro, no sé si usted prestó atención, es para que vivamos a la justicia, porque cuando Jesús da su vida, nos presenta justos delante de Dios. Nos presenta como si nunca hubiésemos cometido ningún pecado. ¿O no? Porque sabe que, y de esto tengo mucho que orar para poder llegar a comprender, que nosotros no tenemos que condenar, porque lo que hace el diablo siempre es condenar, y lo que hace generalmente, y hacemos, y me incluyo muchas veces, yo mismo, es condenando el pecado de este, de aquel y de aquel. En realidad, está muerto el pecado. Si realmente hemos creído en el sacrificio de Cristo, si realmente tenemos una nueva vida, entonces ahora, delante de Dios, no nos puede imputar de ningún pecado, porque el sacrificio de Cristo fue totalmente efectivo, vino con ese propósito y logró su objetivo, porque eso lo enseña toda la palabra de Dios. Gloria a su nombre. De ninguna manera. ¿Cómo viviremos aún en él? Y hace esa pregunta. Es imposible, porque el que está muerto está totalmente muerto.
Si pasamos frente a un cementerio, nos vamos a encontrar allá alguno que esté medio muerto. O está muerto o no está muerto. Y nosotros también hemos muerto al pecado. Y ya no tenemos más pecado delante de Dios. ¿Por qué? Por un hecho muy simple. Hemos creído en la eficacia del sacrificio de Cristo. Y todo lo demás, que lo explicamos en mensajes más extensos, eso lo recibimos por pura gracia de Dios, no porque lo merecemos, porque Dios quiso, por su voluntad eterna en un plan soberano, enviar a su Hijo para liberarnos de todo pecado, y por eso tenemos una segura salvación, y esa salvación no la vamos jamás a perder. Gloria a su nombre. Solamente estas palabras quería decir. Vamos a apagar esto, yo voy a orar para terminar esta reunión.